El ejercicio que vamos a ver a continuación consiste en simplemente realizar la lectura y la escritura de una matriz. Vamos a ver que, al igual que con vectores, las matrices solo las podemos manipular elemento a elemento, ya sea para leerlas, escribirlas o para hacer cualquier tipo de operación. Es por ello que, como veremos, vamos a necesitar el uso de estructuras repetitivas para llevar a cabo estas acciones, en este caso leer y escribir una matriz. Bien, vamos a ver a continuación el algoritmo para leer y escribir una matriz. Como hemos comentado, como en todo algoritmo, pues tenemos aquí la declaración de variables. ¿Okay? Primero declaramos una constante con un valor concreto. Como siempre es interesante cuando usamos constantes numéricas darles un nombre con la instrucción constante, en este caso una constante entera max, y con ella vamos a definir la matriz. En este caso la matriz que vamos a leer y a escribir posteriormente, como veremos, la vamos a denominar A. Es una matriz entera y lo que la distingue del resto de las variables y que indica que es una matriz son las dimensiones expresadas entre corchetes, y si como son dos dimensiones, separamos el tamaño de cada dimensión entre comas. En este caso la matriz que vamos a definir tiene 100%, ¿okay? Es cuadrada, ¿vale? Aunque, como vamos a ver en el algoritmo, el usuario no tiene por qué usar todo el tamaño de la matriz. Vamos a ver que vamos a leer, vamos a preguntarle al usuario un tamaño concreto de la matriz que encaje en este tamaño de 100%, ¿ok? Eso lo veremos a continuación. Pero antes de ello, al igual que hicimos con vectores, vamos a ilustrar en lenguaje algorítmico lo que es una matriz. Una matriz se puede ilustrar de esta manera, ¿no? Es como una tabla donde cada casilla es cada componente de la matriz, y donde cada casilla o cada celdilla, como queramos llamarlo, se comporta, es cada elemento de la matriz y se comporta a su vez como si fuera una variable. Lo único que, al igual que ocurrió con los vectores, hemos de indicar qué elemento, hemos de referirnos a qué elemento de la matriz nos queremos referir, ¿no? La primera dimensión de la matriz nos dice cuántas filas tiene la matriz, y la segunda dimensión nos indica cuántas columnas. Aquí, en este caso concreto, la matriz con la que vamos a trabajar es cuadrada, tiene un tamaño cuadrado, pero no tiene por qué. Podríamos poner aquí haber puesto dos tamaños diferentes. Bien, para referirnos a cada elemento, lo indicamos entre corchetes y separando entre comas. Primero ponemos las filas y luego las columnas. Primero la primera dimensión, que son las filas, y luego la columna. Si este elemento de aquí es el A11, este elemento de aquí, que pertenece a la fila 1 y a la columna 2, es el A12. Este elemento de aquí, fijémonos que es el A21, pertenece a la fila 2 y a la columna 1. Este de aquí será el A1 max, ¿vale? Donde max en este caso es 100. Este de aquí, si estamos en la columna n y en la fila n, será el elemento AN, n, y el último, este elemento de aquí, será A de max max, A de 100 100, ¿ok? De esta manera, al igual que ocurría con vectores, podemos manipular cada elemento o incluir en una instrucción de un algoritmo, en una acción de un algoritmo, cada componente, cada elemento de la matriz como si fueran variables. Los podemos, simplemente que hay que especificar a cuál nos estamos refiriendo. Bien, como vamos a ver, vamos a necesitar más variables en nuestro algoritmo. Por un lado, las dimensiones que el usuario realmente va a introducir. O sea, aunque tenemos una matriz de 100%, a lo mejor el usuario solo quiere leer una matriz de 3×3, o de 3×2, o de 5×5. Entonces, independientemente de que tengamos una matriz mucho mayor, podemos almacenar matrices menores. Y, atendiendo a eso, pues vamos a definir dos variables para preguntar al usuario las dimensiones de la matriz que realmente va a introducir. Y luego, vamos a ver que, al igual que con vectores, como tenemos que ir elemento a elemento para leerlos y para escribirlos, con las matrices ocurre lo mismo. Tenemos que ir elemento a elemento individualmente
leyendo, a la hora de leerlo, leer individualmente cada elemento y a la hora de escribirlo también. Y para eso necesitamos, al igual que ocurría, vamos a necesitar una estructura repetitiva, como veremos, para ir recorriendo cada fila y cada columna. Y vamos a ver que como la matriz tiene dos dimensiones, vamos a tener que utilizar dos estructuras repetitivas anidadas para hacerlo. Eso lo veremos en la siguiente parte del algoritmo. Una vez aquí tenemos todas las variables que vamos a necesitar, lo primero que hacemos es leer, con este bucle que hay aquí, leer la dimensión n, el número de filas de nuestra matriz, ¿no? Vamos a llamar a n al número de filas y a m el número de columnas. Entonces, lo primero que hacemos es leer el número de filas, lo que llamamos la n, que tiene que estar entre 0, tiene que estar entre 1 y 100. Por eso se nos indica esto al usuario y lo leemos aquí. Bien, esto está metido en un bucle repetir, de manera que seguimos repitiéndole la pregunta al usuario hasta que introduzca el valor de n correcto. N no puede ser ni negativo ni mayor que max. ¿Ok? Y por otro lado, hacemos lo propio con el valor de las columnas, que aquí hemos llamado, lo vamos a guardar en la variable m. Al igual va a ocurrir lo mismo, en el que esta variable no puede ser ni negativa, ¿vale? Y no puede superar a max. Entonces, cuando el usuario introduce ese valor correctamente, se comprueba con esta condición. Si esa condición se cumple, pues ya el usuario ha introducido las dimensiones de una matriz correcta, ¿vale? Y a continuación, como veremos, en la otra parte del algoritmo, vamos a ver cómo con la información de la dimensión vamos a leer la matriz y lo vamos a escribir, y cómo para hacer eso vamos a hacer uso de dos bucles anidados. Aquí vemos la continuación del algoritmo, ¿no? Ya hemos leído las dimensiones de la matriz y ahora lo que vamos a hacer es leer la matriz y luego escribirla. Entonces lo primero que hacemos es indicarle al usuario que vamos a leer la matriz y que por tanto tiene que ir introduciendo los datos. Y ahora, para introducir los datos, fijémonos que vamos a usar dos bucles. ¿Vale? Aquí tenemos un para con su fin para correspondiente, donde vamos a contar de 1 a n. La i, la variable i, en realidad nos va a indicar por qué fila vamos a ir recorriendo cada elemento de la matriz y nos va a decir en qué fila está ese elemento que estamos recorriendo en un momento determinado. Y con el bucle interno, este que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es otra variable, vamos a usar una variable j, estamos usando dos paras porque conocemos las dimensiones, donde contamos desde 1 a m, aquí contamos las columnas, para indicar dentro de cada fila, fijada por el i, pues qué elemento, a qué columna pertenece el elemento que estamos en este caso leyendo. Aquí vamos a leer, vamos a poner un mensaje para indicarle al usuario que queremos leer el elemento a de ij, y aquí lo leemos. ¿Ok? Fijémonos que debido a cómo están colocados estos bucles, por cada iteración del bucle externo se realiza un bucle interno que cuenta de 1 a m. Dicho de otra manera, lo que hace este bucle de aquí es, cuando la i vale 1, se sitúa en la primera línea y luego lee todas las componentes de esa línea. ¿Ok? Eso lo hace moviendo la j de 1 a m y luego ir leyendo cada elemento utilizando estas dos instrucciones. Cuando la i toma el siguiente valor, se pondrá en la segunda línea y otra vez el bucle interno comienza, se hace completamente de nuevo, cuenta de 1 a m otra vez. Lo que pasa que ahora vamos a leer los elementos de la línea 2, porque la i vale 2. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que lleguemos a el número de líneas que tiene la matriz que el usuario quiere introducir, ¿vale? Una vez terminamos estos dos bucles, una vez la i llega a n y terminamos, en este algoritmo lo único que vamos a hacer es ahora escribir la matriz sobre pantalla. Para eso vamos a indicárselo al usuario y luego otra vez, utilizando dos bucles, vamos a hacer la misma estructura de bucles que vemos aquí, un bucle externo, ¿vale?
para ir moviendo las líneas, ¿vale? La variable i va a ir fijando cada línea de la matriz, porque vamos a ir de esta manera leyendo, escribiendo la matriz por este orden, ¿no? Y luego con el bucle interno vamos a controlar, vamos a indicar en qué columna dentro de cada línea, a qué columna pertenece el elemento que vamos a escribir. Otra vez la J vamos a usarla, con la que vamos a contar de 1 a... Aquí hay un pequeño error, esto debería de poner M, ¿vale? Vamos a contar de 1 a M, puesto que como hemos comentado vamos a ir recorriendo, tenemos que recorrer todos los elementos que hay en una línea. Evidentemente vamos a ir línea a línea, por eso tenemos en el bucle externo, vamos de 1 a N, y aquí simplemente escribimos, ¿ok? Escribimos el elemento que hemos leído previamente. Una vez recorramos todas las líneas, ello implicará que habremos recorrido todas las columnas y habremos escrito por pantalla todos los elementos, pues ya nuestro algoritmo acaba. Lo que es importante aquí es cómo usamos dos bucles anidados para manipular los elementos de una matriz. A continuación vamos a ver la implementación del algoritmo de lectura-escritura de una matriz que acabamos de ver en pizarra, y lo vamos a ver ya pasado el lenguaje algorítmico. Aquí vemos el código transcrito equivalente al que acabamos de ver en lenguaje algorítmico en lenguaje C. Como siempre comenzamos con los ficheros de la librería estándar de inclusión de la librería estándar de C, que vamos a usar las funciones printf, scanf, y systempause, ¿no? Printf, scanf aquí y systempause, ¿ok? Bien, lo siguiente es definir una constante. Una de las formas de definirlas era con los defines. Y aquí definimos una constante max igual a 100, que nos va a indicar que el máximo de la dim tanto de filas como de columnas de la matriz que vamos a utilizar en nuestro algoritmo. A continuación vemos el algoritmo principal, la función main, aquí vemos el prototipo, y aquí entre llaves, entre estas abre llaves y este cierra llaves, digamos que esto delimita lo que sería el cuerpo de la función main y por tanto el algoritmo principal, ¿ok? Bien, empezamos con la definición de variables, donde definimos la matriz A de valores enteros de 100 por 100, 100 filas por 100 columnas, y luego aquí tenemos sobre los valores, las variables n y m son las dimensiones de la matriz que le vamos a preguntar al usuario y que las vamos a almacenar en estas dos variables. La n son las filas y la m las columnas, y con i y j las vamos a usar para recorrer la matriz, tanto para leerla como para escribirla, ¿no? En la i vamos a recorrer filas y con la j columnas. Bien, lo siguiente que hacemos es con un do while, el equivalente al repetir, leer el valor n, la dimensión de filas de la matriz, que tiene que estar tiene que ser positiva y distinta de 0 y menor o igual a max, que en este caso es 100, con lo cual si el usuario nos introduce un valor que es inferior a 0 o igual a 0 o bien superior a 100, pues el algoritmo nos va a preguntar otra vez que le introduzcamos la n. Lo mismo va a ocurrir al introducir el número de columnas, que es la m. Bien, una vez conocemos m y n, vamos a leer la matriz. Para ello lo primero que hacemos es indicamos por pantalla que se introduzca la matriz por parte del usuario, y a continuación, como vemos aquí, tenemos dos bucles anidados, dos bucles for. Este va a recorrer las líneas, este las columnas, y en el bucle más interno lo que vamos a hacer es ir leyendo elemento a elemento. Para ello vamos a indicarle al usuario pues qué elemento concreto estamos leyendo, y eso a continuación lo leemos aquí. Fijémonos que la matriz a leer es entera y por tanto el código de lectura aquí del scan es D, que es para leer enteros, ¿ok? Y recordemos también nuevamente el aspersan, ¿no? El operador para averiguar la dirección de una variable, en este caso aplicada a un elemento de una matriz, ¿ok? Bien, una vez le terminamos estos dos bucles que leen la matriz, ¿no? Pues lo que hacemos es escribir por pantalla la matriz que acabamos de leer.
básicamente la forma de hacerlo es exactamente igual a... Tenemos que usar dos bucles anidados, como hacíamos en la lectura de la matriz. Con la I vamos recorriendo la línea y con la J las columnas. E internamente lo que hacemos es ir imprimiendo cada elemento de la matriz. Cuando finaliza los dos bucles, pues lo que hacemos es esperar que el usuario pulse una tecla utilizando la función system pause, y bueno, y aquí terminaría nuestro algoritmo. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo, ¿no? Compilarlo y ejecutarlo. Venimos aquí, compilamos, compila perfectamente sin errores, y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo, ¿no? Veamos aquí cómo se nos pregunta por el número por la n, el número de líneas de la matriz. Otra vez, si introducimos 0, se nos vuelve a preguntar. El repetir garantiza que debemos de introducir un valor que no es negativo y que tampoco es superior a 100. Menos de 101, pues también nos vuelve a preguntar. Vamos a introducir una matriz de 3 líneas. Lo mismo va a ocurrir con la m. Si introducimos valores incorrectos, nos va a volver a preguntar. Lo que vamos a hacer ahora es introducirle 2 columnas, ¿vale? Lo que vamos ahora se nos va nos va a ir preguntando elemento a elemento. El primer elemento de la matriz, el 0, 0. Veamos aquí como nuevamente, al igual que con los vectores en la matriz, empezamos a contar en 0. Tanto las filas como las columnas. Vamos a introducir una matriz sencilla, ¿no? El primer elemento 1, el segundo 2. Ahora pasamos a la siguiente fila. Fijémonos que ha cambiado el índice, el subíndice de filas. 3, ahora 3, luego 4. Y ahora ya a la tercera columna, a la tercera fila, perdón, que está indicada por el subíndice 2, 5 y 6. Y ahora lo que hace nuestro algoritmo es imprimirla por pantalla. Vemos aquí los distintos elementos: 001, 012, 103. Bueno, los mismos que hemos introducido se nos muestra por pantalla. Y por último, se nos pide que presionemos una tecla para continuar. Con lo cual, pulsándola, pues finalizaría nuestro algoritmo. Como conclusión importante de este ejercicio es de destacar que, al igual que con vectores, es preciso usar estructuras repetitivas para leer y escribir matrices. Pero no solo eso, una matriz, al tratarse de una estructura bidimensional donde encontramos dos dimensiones, en este caso la fila y la columna que determinan cada elemento, vamos a necesitar, o bien para leerlas o bien para escribirlas, dos bucles, dos estructuras repetitivas anidadas, donde una va a controlar a qué fila pertenece el elemento que se está tratando en la iteración, y con el bucle interno, en este caso es el interno, podría ser al revés, va a controlar la columna que determina ese elemento. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.